de la independencia judicial como una de las vías para debilitar la división de poderes en nuestras democracias constitucionales nos enciende focos rojos. La historia se repite y con ello la idea de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes bajo las reglas únicamente de las mayorías. Enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, desde Nueva York, la presidenta de la Corte, Norma Piña, alertó esto que vale la pena insistir en ello. Persiste la intención de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar las ideas de un solo hombre. Alertó que no solo en México, sino en gran parte del mundo, surgen movimientos que intentan mermar la independencia del Poder Judicial. Por su parte, los diputados de Morena están dispuestos a ir con todo en contra de los ministros de la Corte, 4 de ellos. La bancada morenista pide que sean llevados a juicio político por ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputadas y diputados de Morena presentaron una solicitud de juicio político contra al menos 4 ministros de la Suprema Corte por ganar más que el presidente López Obrador y no apegarse al principio de austeridad republicana. Presentamos esta demanda de juicio político precisamente porque no es un planteamiento o un capricho presidencial, es una definición de la voluntad del pueblo de México. La solicitud presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados necesita la votación a favor de 3/4 partes de la Cámara Baja, lo cual resulta complicado sin el apoyo de la oposición. El presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, compartió una foto del documento en el que aparece el nombre de 4 ministros: Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. El diputado panista externó de antemano que un juicio político a las y los ministros no sucederá porque van a defender al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia nos ha estado dando golpes, carpetazos y rechazando las iniciativas. Se ha inmiscuido en el trabajo legislativo, se ha inmiscuido en el trabajo ejecutivo también, sentenciando en materia de políticas públicas. El juicio político, en este caso contra el máximo tribunal, solo puede promoverse con base al artículo 110 de la Carta Magna por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Esta alocución, este discurso de la presidenta de la Corte, Norma Piña, pues seguramente mañana será motivo mañanero para entenderlo en términos de códigos, como dicen. Bueno, el doctor Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y le hemos pedido opiniones sobre estos temas que están sobre la mesa. Javier, como siempre, gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, gracias, entendiendo que además son épocas luego vacacionales, que nos hagas el favor de estar con nosotros. A ver, Javier, déjame plantearte primero, yo diría, estos 2 tiempos sobre las cosas que han pasado con la Corte. Además, recordaba yo, Javier, que el ministro Pérez Dayán hace algunos años también fue llevado a juicio político, pero no procedió. Pero déjame primero plantearte sobre el discurso de Norma Piña, lo que planteó el día de hoy allá en Nueva York, y bueno, y lo que presumimos podrían ser las secuelas, las consecuencias, las respuestas, los puntos de vista que mañana se expresen en la mañanera. Sí, a ver, yo lo que dice la presidenta Piña, pues es una verdad que ya es difícil de negar, ¿no? Lo que estamos viendo en México son ya muy claros, deliberados, ¿no?, por atacar la independencia judicial. Es cierto que la humanidad en su conjunto ha tenido avances muy notables, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En México, vaya que nos tardamos mucho más para transitar un paradigma de protección de derechos humanos
de separación de poderes, que son pilares en cualquier democracia constitucional. Y bueno, pues es un discurso que yo creo que también hay que entenderlo pues en un contexto de constantes ataques al Poder Judicial, ¿no? Están las amenazas de juicio político, las amenazas de reformas constitucionales que alteren la manera de seleccionar a las y los ministros. Vendrá seguramente una discusión en el presupuesto pues muy dura y muy difícil para la Corte, Javier. Entonces, bueno, pues creo que la ministra con un discurso sobrio, institucional, pues dice las cosas por su nombre, creo que no en un tono confrontativo, pero sí en un tono pues de llamar la atención sobre lo que estamos viviendo. Javier, hablan de, evidentemente, yo creo que me cuesta un poquito de trabajo no pensar en su discurso en lo que ella ve de México, pero también lo ve de otros países, según que conste que quede que estamos, clarísimo que estamos en un terreno de interpretación de mi parte, Javier. No, sí, definitivamente. Y mira, creo que esto se suma a otros discursos que ha dado también la ministra Piña, donde habla de una realidad que es mundial. O sea, es decir, en muchos países, ¿no?, que habíamos considerado que habían transitado exitosamente a ser democracias constitucionales, Javier, lo que vemos son llegadas de líderes populistas o autoritarios, que pueden ser de derecha o de izquierda, ahí da un poco lo mismo, y que utilizan, déjame poner así, la vía de las elecciones para llegar al poder, y una vez que llegan al poder, empiezan a desmantelar esas instituciones, esas reglas y esos contrapesos que permiten la democracia, que les permitieron llegar al poder. Creo que en el caso mexicano hoy lo podemos decir con toda claridad. López Obrador sí es un líder, digamos, populista, sí es un líder que ha atacado a esos pilares, ¿no? Por eso el ataque al INE, por eso los ataques al Tribunal Electoral, por eso los ataques al Poder Judicial. Pero sí mal haríamos en pensar en que esto es un fenómeno nada más mexicano, es un fenómeno global. Hoy creo que las democracias constitucionales en general, Javier, pues viven momentos muy complicados, ¿no? Bueno, a ver, el otro tema, Javier, que es el asunto de algo que lo veo, está en dos tiempos. Déjame explicarlo rápidamente para el público también, sobre todo, que es que ayer un grupo de la bancada de Morena da una serie de argumentos para decir que hay que llevar a 4 de los ministros a juicio político. No sé con qué criterio tienen esos 4 cuando al final fue toda la decisión de la Corte, o por lo menos de 8 de ellos, de ellos en este caso. Y lo segundo, Javier, es lo que tiene que ver con que hoy también Eduardo Ramírez, el presidente del Senado, de la Jucopo, dijo hay que serenar los ánimos, no comparto la idea de del juicio político. Digo esto como un antecedente en donde podría ser que un grupo de Morena dice que sí y un grupo de Morena dice que no, pero esa es una parte. La otra parte es el juicio político per se. Ahí dejo, ahora sí, con ese antecedente, más para el público que para ti, Javier, lo que tú ves de esto. No, a ver, mira, yo creo que esta es una petición que no tiene pies ni cabezas en términos jurídicos y que tampoco tiene viabilidad en términos políticos. ¿Por qué digo que no tiene pies ni cabeza, Javier? Porque se están quejando de que la Corte haya invalidado, por ejemplo, el Plan B, cuando pues ahí la responsabilidad fue de las diputadas y diputados de Morena y sus aliados, que aprueban en fast track sin respetar los tiempos, sin el tiempo necesario para leer la iniciativa, sin justificar el trámite urgente, sin dictaminación en comisiones. Y pues ahí, digo, la gran paradoja es que ellos sí tienen los números para aprobar reformas legislativas, Javier, pero como las aprueban sin una verdadera deliberación y violando las reglas que se han dado ellos mismos a través de los reglamentos o de las leyes o de lo que establece la Constitución, pues la Corte invalida, ¿no? Se quejan también de este tema que ya, caray, cómo insiste el presidente, pero pues ni modo, hay que volverlo a explicar. El presidente dice y dice que las y los ministros tienen una remuneración más alta que él. La verdad es que esta es una afirmación falsa, porque lo que dice la Constitución es que no puede haber una remuneración mayor que la del presidente. Y la remuneración, Javier, incluye tanto los sueldos y los salarios, es decir, lo que recibe en efectivo el presidente, como también las otras muchísimas cosas en especie de las que goza por el cargo que tiene. Él no paga, por ejemplo, pues renta, ¿no? Y habita, pues literalmente un palacio que es Palacio Nacional, recibe alimentos, atención médica, su familia también tiene acceso a una enorme cantidad de servicios y todo eso habría que contabilizarlo. Ya hay una sentencia de la Corte que dice con claridad que el Congreso tiene que hacer un cálculo objetivo. No lo ha querido hacer y de nueva cuenta, en esa medida, hoy no podemos afirmar que haya ministras y ministros que ganen más que el presidente en términos de remuneraciones. Entonces,
creo que fácticamente, digamos, ni siquiera se justifican las violaciones. Yo tampoco veo cómo se actualice alguno de los supuestos de procedencia del juicio político. En ese sentido yo lo veo muy complicado, tocayo. Y la otra cosa es que un juicio político demanda primero una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y luego es decir, el 50+1, y luego una mayoría todavía más alta, de 2/3 partes, del 67% en el Senado. Yo creo que incluso en la Cámara de Diputados no va a transitar precisamente por lo que tú dices, porque esto genera divisiones incluso en Morena. Vaya, a mí me parece un despropósito que se busque destituir a las y los ministros de la Corte, sobre todo con este tipo de argumentos. Pero bueno, yo creo que lejos de minimizar esta iniciativa, que quizás solo representa una parte de Morena, creo que hay que leerlo, Javier, en un contexto más amplio de ataques al Poder Judicial. Están no solo las descalificaciones del presidente, están las amenazas de hacer reformas constitucionales para cambiar la manera en la cual se integra la Corte, está la amenaza de que vienen recortes presupuestales para el próximo año, ¿no? Entonces, esto creo que es simple y sencillamente, ¿no?, una manifestación de ese contexto general de acoso que estamos viendo al Poder Judicial. A ver, déjame plantearte ahí un asunto, nada más para cerrar este tema. Javier, digamos, ¿cuáles son los elementos que deben de considerarse para que alguien, en este caso el legislativo, o no sé quién puede ser, quien pueda presentar la solicitud de juicio político a un ministro de la Corte? Pues mira, yo te diría, cualquier persona puede presentar una solicitud de juicio político. Esa es una de las pocas maneras que constitucionalmente existen para poder remover de su cargo, inhabilitar a ciertos servidores públicos. Y luego la ley reglamentaria sí define ciertas causales, que son muy ambiguas, o sea, digamos, hay una que es violación a derechos humanos, es decir, no, usurpación de funciones, o sea, es decir, como que si se actualiza alguna de esas supuestos, entonces sí podríamos pensar en la procedencia del juicio político. Por supuesto, es un juicio que, como su nombre lo indica, Javier, pues sí tiene una lógica y una característica diferente, por ejemplo, a la de un proceso penal, pero lo que es cierto es que no dejan de existir ciertos elementos mínimos de debido proceso que se tienen que seguir. Tiene que haber una investigación, tiene que haber una valoración de las pruebas, se tiene que llegar, déjame ponerlo así, a la conclusión, primero en una sección de trámite al interior de la Cámara de que sí existen o no existen elementos, después se tendría que pasar a una votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, sí. Ahí, como comentábamos, se necesita el 50+1, y luego el Senado actúa pues como una suerte de jurado que dicta sentencia, que decide cuál es la sanción que se le puede imponer a la persona, que de nueva cuenta puede ser la remoción y la inhabilitación del cargo. Es un juicio de nueva cuenta político, con esa naturaleza, pero aún así, Javier, está regulado tanto en el procedimiento como en los supuestos de precedencia, y de nueva cuenta, si la Corte invalida leyes por violaciones al proceso legislativo, pues ahí no hay ninguna irregularidad, como tampoco hay ninguna irregularidad en principio en el salario que reciben las y los ministros, porque de nueva cuenta ha sido el propio Congreso quien ha sido omiso y quien no ha querido hacer un cálculo objetivo, razonable, de cuál es la remuneración real del presidente, ¿no? A ver, cerremos una opinión final, Javier, si no tienes inconveniente, que tiene que ver con lo que pasó ayer en el tribunal, la decisión que tomó el tribunal, tratando, lo digo yo, de acomodar las cosas lo más que puede porque han violado la ley, que es un contento, y que da la impresión de que tomaron algunas decisiones, lo digo yo, sobre las rodillas. Y hoy la reunión del INE. A ver, ¿qué ves de esto? A ver, yo creo que hay que reconocer que pusieron en una posición muy difícil a los árbitros. Pues ¿por qué? Simple y sencillamente porque primero el presidente de la República adelanta ilegalmente el proceso de sucesión de Morena, digamos, bueno, de definición de la candidatura presidencial de Morena y sus aliados, y luego también, pues hay que decirlo, el Frente se sumó a la ilegalidad, dijo, pues nosotros también lo adelantamos. Creo que el tribunal, déjame ponerlo así, tenía enfrente un problema que jurídicamente era muy claro, pero que políticamente era muy costoso. ¿Por qué era muy claro, Javier? Pues porque todos sabemos, cualquier persona que vea lo que están diciendo
las personas aspirantes, pues que esta no es una elección para elegir al coordinador de los esfuerzos de la transformación, ni tampoco a la persona que coordina el frente. No, aquí lo que se está eligiendo es la candidatura para las elecciones de 2024. Y eso no sería problemático si no fuera por el hecho de que la ley lo prohíbe, ¿no? En México tenemos una regulación de las precampañas, estos procesos tendrían que empezar hasta noviembre. Esa fue una demanda histórica de la oposición y de la izquierda, Javier, porque se quería que hubiera más transparencia, más fiscalización, que hubiera cancha pareja, que hubiera condiciones de equidad y que hubiera austeridad. Por eso se acortaron los tiempos de las campañas y de las precampañas, ¿no? Entonces, yo creo que la posición correcta fue la que tuvo el día de ayer la ministra Yanine Otálora, sí. Lo dijo con todas sus letras, esto es un fraude a la ley y que tienen que detener esos procesos. La mayoría creo que no estuvo de acuerdo y lo que terminamos fue con una solución intermedia de compromiso, ¿no? Que consiste un poquito en decir, bueno, pues vamos a hacer como que estos no son lo que son, es decir, vamos a pretender que esto nada más es la elección de una dirigencia o de un proceso en el interior de los partidos políticos, pero no se pueden hacer las cosas que se hacen en una precampaña, no se puede llamar al voto, no se puede hablar de las propuestas. Pues caray, es muy difícil pensar que estas reglas se van a respetar, porque lo que están haciendo las aspirantes y los aspirantes, pues qué es lo que tienen que hacer en una precampaña, es hablar de propuestas, es llamar al voto, es hablar de las características que tienen para el cargo. Entonces, caray, sí, yo coincido contigo, creo que es una decisión desafortunada, ¿no? Políticamente entiendo por qué se decidió así el caso, pero sí creo que jurídicamente la solución era la de la magistrada Otálora. Javier Martín Reyes, muchas gracias, Javier, que estuviste con nosotros. Buenas noches. No, hombre, un gustazo, tocayo, abrazo fuerte. Gracias.